Irán no es un pie de página bíblico, es una bisagra del plan divino. Desde los primeros capítulos posteriores al diluvio, su nombre, antiguamente Persia, aparece como un engranaje esencial en la narrativa de Dios. Mientras el mundo moderno lo mira con recelo político, la profecía lo describe como una herramienta del propósito. En cada época, esa tierra ha representado algo más que poder terrenal. Ha sido escenario de restauraciones, advertencias y milagros. Quien lee las Escrituras con ojos atentos, descubre que la historia espiritual y la historia humana se cruzan una y otra vez en esa región. El linaje de Irán se remonta a Madai, descendiente de Jafet, hijo de Noé. No es un dato incidental, es el recordatorio de que nada en la línea profética ocurre por azar. Desde los días del Arca ya se trazaba la ruta de pueblos que siglos más tarde participarían en los acontecimientos de redención. Cuando entendemos eso, el mapa bíblico deja de ser una antigüedad para volverse un espejo del presente. Cada nombre, cada nación, cada movimiento obedece a un pulso divino que sigue latiendo. En ese contexto surge Ciro, el Grande. Lo asombroso no es su conquista, sino su mención profética más de un siglo antes de nacer. En el libro de Isaías, Dios lo llama por nombre y le asigna una tarea: liberar al pueblo de Israel del cautiverio. La precisión de esa revelación es desconcertante. Ninguna otra figura pagana recibe semejante designación, y sin embargo la historia confirma cada palabra. Ciro asciende, derrota a Babilonia y decreta el regreso de los judíos a su tierra. Lo que parecía imposible se cumple con exactitud matemática. No hay azar en eso, hay soberanía. La clave está en comprender que Dios no necesita religiosidad para ejecutar su plan. Puede usar a un rey extranjero como instrumento de liberación. Esa idea desafía las categorías humanas. ¿Cuántas veces el Creador habrá movido piezas que el mundo creyó simples decisiones políticas? Cuando Jeremías profetizó 70 años de exilio, no adivinaba. Registraba un tiempo exacto que terminaría con la intervención persa. Esa puntualidad revela que la profecía no es predicción, es diseño. Persia fue mucho más que un imperio. Fue una orquesta de propósito. En su aparente paganismo se escondía una tarea celestial. Si entonces sirvió como puente para la restauración, ¿qué papel podría tener hoy esa misma tierra en el reloj profético? Tal vez, como entonces, las señales estén frente a nosotros y solo falte quien las interprete. Lo que ocurrió con Ciro no fue un episodio aislado, sino el inicio de un patrón divino. Persia volvió a ser protagonista cuando una mujer llamada Esther ocupó el trono del imperio y transformó una amenaza de exterminio en una victoria del propósito. Sin discursos religiosos, sin milagros visibles, su historia vibra con la misma exactitud que marcó los decretos de los reyes. Dios no aparece mencionado en el libro que lleva su nombre, y sin embargo cada detalle respira providencia. Desde su llegada al palacio hasta el momento en que arriesga su vida frente al rey Jerjes, todo sucede como si una mano invisible dirigiera la escena. Y lo más asombroso es que esa mano pertenece al mismo Dios que siglos antes movió a Ciro para liberar al pueblo cautivo. Persia, una vez más, se convierte en escenario de salvación. Esther entendió algo que todavía hoy cuesta asimilar. No se trata del lugar que ocupas, sino del propósito que representas. Ella sabía que había nacido para un tiempo como este. Esa frase, tan breve, se ha convertido en un eco que atraviesa generaciones. ¿Y si cada uno de nosotros también vive un tiempo preciso dentro de una historia más grande? ¿Y si incluso las circunstancias que parecen adversas son parte de una coreografía espiritual que nos empuja hacia un desenlace profético? En la trama persa, nada fue casualidad. Una reina huérfana, un edicto injusto, un ayuno colectivo y un giro providencial que salvó a todo un pueblo. El resultado fue Purim, la celebración que recuerda cómo la providencia puede actuar silenciosamente. Esa secuencia enlaza con las visiones de Daniel, otro testigo de la soberanía divina. Desde su cautiverio en Babilonia, Daniel vio surgir imperios antes de que existieran. En sus visiones, el imperio medo-persa aparece como un oso que se levanta o un carnero de dos cuernos que avanza sin oposición. Aquellos símbolos no eran simple poesía apocalíptica, sino descripciones codificadas del poder que pronto reemplazaría a Babilonia. Lo extraordinario es que Daniel escribió esas imágenes cuando Persia aún no había tomado el control.
Su precisión demuestra que el tiempo profético se mide en revelaciones, no en relojes humanos. A través de Esther y Daniel se revela la misma enseñanza. Los imperios cambian, los reyes se suceden, pero el plan de Dios continúa. Persia, símbolo de fuerza y estrategia, fue también vehículo de misericordia y restauración. En su dualidad se esconde una verdad profunda. Lo que parece mundano puede ser sagrado cuando cumple su propósito. Quien lee con discernimiento lo sabe, y quien no, lo confunde con casualidad. Siglos después, cuando la escena parecía haber cambiado por completo, Persia volvió a dejar su huella en la narrativa sagrada. De sus antiguos territorios surgieron sabios que siguieron una estrella hasta Belén. Aquellos hombres del Oriente, los magos, no eran simples astrólogos curiosos, sino estudiosos de señales celestes y antiguas profecías. Su conocimiento tenía raíces persas, probablemente heredadas del zoroastrismo, una tradición que, aunque no formaba parte de Israel, mantenía viva la búsqueda de lo divino. Lo impactante es que esos sabios reconocieron la llegada del Mesías antes que muchos líderes religiosos de Jerusalén. Mientras unos dormían en la rutina de la religión, ellos cruzaban desiertos guiados por una luz profética. Llevaban oro, incienso y mirra, regalos que hablaban de realeza, divinidad y sacrificio. Sabían, con asombrosa claridad, delante de quién estaban. Esa escena cierra un círculo. La antigua Persia, instrumento de liberación bajo Ciro, se convierte ahora en testigo del nacimiento del Salvador. ¿No es paradójico que una nación considerada lejana del pacto haya sido tan cercana al propósito? Incluso siglos después, el espíritu de búsqueda y revelación seguía activo en su linaje. Quien entiende la Biblia como una línea continua, percibe ese hilo invisible que une la historia antigua con la revelación cristiana. Persia no se disolvió en la niebla del pasado, sigue latiendo en la memoria profética del mundo, pero la historia no termina ahí. El libro de Ezequiel anuncia una coalición de naciones que, en los tiempos finales, se levantarán contra Israel. Entre ellas aparece Persia. Lo que antes fue instrumento de restauración, se perfila ahora como pieza de confrontación. Este cambio no implica maldición, sino cumplimiento. En el tablero profético, cada nación ocupa un rol determinado para que el plan se desarrolle en su totalidad. El Irán moderno, heredero directo de aquella Persia, vuelve a aparecer en la conversación espiritual global, no por azar, sino porque las antiguas líneas siguen activas. La profecía no se apaga, solo espera su hora. Comprender esto transforma nuestra visión del presente. Las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas no son meras noticias. Pueden ser señales del reloj profético en movimiento. Irán ha sido libertador, protector y opositor, pero siempre protagonista. Esa constancia revela que la mano divina no se detiene, solo cambia de escenario, y en ese movimiento constante nos invita a discernir, porque si Dios usó a Ciro, inspiró a Esther, reveló a Daniel y guió a los magos, ¿qué papel jugará hoy esa misma tierra? Tal vez su historia aún no haya terminado, y su próxima aparición sea el preludio de algo que está por cumplirse. Cada detalle sobre Irán en la Biblia revela que nada ocurre por casualidad. Si te impactó esta revelación, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like, comenta tus pensamientos, explora más videos y permanece atento a las próximas profecías reveladas.